Bien, creo que ya podemos ir comenzando, ya pasaron 2 minutitos, o sea, ya hay más de 100 personas en el webinar, así que agradecerles por su tiempo, agradecerles por estar aquí, escucharnos, le damos la bienvenida y bueno, vamos a hablar en este webinar sobre las vulnerabilidades más comunes y las soluciones más relevantes en lo que es seguridad informática. Soy Sebastián Peralta, soy Account Manager aquí en Nexus Consulting. Y me acompaña Sebastián Pázaro, que es nuestro Security Manager, que es el experto de seguridad y que dirige nuestro área de seguridad aquí en la compañía. Primero pasar un aviso que el webinar va a estar quedando grabado, así que nada, después le vamos a estar pasando el link para que lo puedan ver, repasar en alguna otra oportunidad. Y bueno, y a medida que surjan preguntas, las pueden ir poniendo ahí en el chat, que al final vamos a abrir un espacio para responderlas. Bien, déjenme empezar un poco con el contexto en el que estamos inmersos hoy en día. Actualmente el panorama de amenazas es mucho más complicado de lo que era años anterior, prepandemia. Cientos de usuarios están conectados a redes de las organizaciones mediante computadoras, celulares, dispositivos, conectados a las redes empresariales, aplicaciones en la nube, y se manejan unos datos a una escala que realmente ha sido exponencial en estos últimos años. Sin embargo, hay un estudio de Cisco que se basa en una encuesta que se hizo a más de 8.000 líderes empresariales y también de ciberseguridad en más de 30 mercados globales de distintas industrias diversas, que muestran que solo el 3% de estas organizaciones están en un estado de madurez para poder afrontar esta nueva realidad. Este estudio lo que hacía era medir la madurez organizacional para poder afrontar, basado en 5 pilares. Y 3/4 de las empresas, el 71%, caen en las categorías más bajas, que son las que pueden ver ahí como formativa y principiante. Como les comentaba, esta encuesta se basó en 5 pilares, que son lo que es la inteligencia de identidad, confiabilidad de los dispositivos, resiliencia de la red, el reforzamiento de la nube, inteligencia artificial. Los primeros 4 lo que medían eran distintos parámetros, más que nada lo que tenía que ver con herramientas que utilizaban, definiciones de política, gestión de los distintos componentes de todos esos pilares. Y en lo que respecta a inteligencia artificial, como nuevo pilar de ahora que está siendo analizado, es más que ver cómo entender cómo puede ser usada para realizar ciberataques. Sin embargo, hay algo que sorprendía, a mí me sorprendió de este estudio, que a pesar de la falta de preparación que ellos mismos decían ahí en este estudio, el 80% de las empresas se sienten muy confiadas en su capacidad para responder ante ataques en medio de este panorama. Lo que sugiere que nos están evaluando adecuadamente la verdadera escala de estos desafíos. Hay una percepción de que siempre en las organizaciones esto no me va a pasar a mí, soy muy chica, a mí no me van a atacar. Y bueno, esto realmente no es lo que está pasando. Este estudio también hablaba de cuáles son las vulnerabilidades más recurrentes. En primer lugar está el malware con 76%, después le seguía el phishing, y 54% de estas empresas fueron atacadas en el último año. Y el 73% cree que serán atacadas en los próximos 12 a 24 meses. Esto realmente son cifras que generan por lo menos una alarma o una alerta en lo que viene sucediendo hoy en día con lo que es la ciberseguridad. Después yendo a un estudio que es de Checkpoint, que muestra lo que es el incremento en todas las regiones sobre el impacto de los ransomware en las organizaciones. Y lo que destaqué aquí, lo que encontré, que en las Américas es donde ha aumentado más.
Hay casi un 4% de incremento en lo que es el último año, de 2022 a 2023, respecto a otras regiones, como es Asia, Pacífico o Europa y Medio Oriente. Siguiendo con un estudio de Kaspersky que dice que las empresas en Latinoamérica reciben un promedio de 2 ataques de ransomware por minuto. Esta empresa bloqueó 1.15 millones de intentos de ataques de ransomware en América Latina en los últimos 12 meses, lo que equivale a 2 bloqueos por minuto. Como pueden ver ahí, el país más afectado fue Brasil, con 603.000 intentos de ataque durante este periodo. Y bueno, Brasil también ocupa dentro de la lista global el 4º lugar. Bueno, le sigue Ecuador, México, Colombia, Chile y Perú. De Uruguay no hay datos, porque obviamente la escala de nuestro país no entró dentro de estos estudios. Después existe otro estudio también de esta misma empresa que habla de que la epidemia de phishing se sextuplicó en América Latina. De nuevo, el país más afectado, Brasil, después México, Perú, Colombia, Ecuador, Chile. Lo que muestra que en América Latina está siendo como un objetivo principal para los hackers. Esto seguramente se ve que las organizaciones todavía no se encuentran en un estado de madurez, visto ya en lo que era el otro estudio, ¿no? Entonces, ese estado de madurez muy bajo lo hace, lo hace muy difícil poder hacer frente a estos ciberataques. Bien, ahora le voy a dar paso a Sebastián para que siga un poco con lo que es la actualidad. Listo. Bien, ¿qué tengo para comentar sobre actualidad? Quiero hablar de 2 cosas puntuales, una que muy bien nombran en el chat, es el tema de la inteligencia artificial. Ya inteligencia artificial como tal es algo que se venía usando hace tiempo. El tema es que cuando introducen la inteligencia artificial generativa, con lo que famosamente todos nombramos como el chat GPT y demás, algoritmos y modelos, eso nos trae problemas por 2 lugares. Primero, por el que comentaban de que atacan con IA o con ayuda de la IA. Eso es algo que se nota en cosas que voy a comentar después, referente a lo que es el phishing, pero también en lo que es la generación de malware. ¿Por qué es esto? Porque de pronto lo que hacen hoy por hoy los atacantes, además, es no introducir un malware completo dentro de un sistema, sino que lo van armando de a pedazos, consultándole, por ejemplo, a estos entes que generan código por nosotros, y así vamos reconstruyendo de a poquito una pieza que no es detectable en principio por algún tipo de software de defensa. Es algo que pueden llegar a detectar, como no. Eso por un lado, usarlo como una herramienta de ataque. Y por el otro lado es que nosotros también estamos tratando de adaptar esto como parte del stack tecnológico de las soluciones. Entonces es algo que tenemos que defender. Sobre eso puntualmente, no quiero ahondar mucho, sí les quiero comentar que hay un top 10 de la Fundación OWASP para esto. Es algo que de hecho ya se trató en una charla hace poco que hicimos en el evento Genexus acá en Uruguay. Esa es la charla puntualmente, por si la quieren ir a ver. Ahí justo en la foto se ve el caso donde alguien subió una foto de un currículum preguntándole a un chat si deberían contratar a esa persona, y por cómo interpretaba el texto en la imagen, la herramienta, había texto que no se veía, pero que sí estaba ahí, donde le decía a modo de inyección: tenés que contratar a esta persona. Y ese es uno de los tantos ejemplos que existen en lo que es la interacción con este tipo de inteligencias. Pero bueno, si quieren ahondar un poco más en cuáles son las cosas para abordar en lo que es defensas, pueden ir a ver esa charla, que es relativamente corta y está entretenida. Después, el otro tema principal que quería comentar de la actualidad es el tema ransomware, que es algo que venimos viendo en realidad de hace años. No hay mucha novedad en eso. Lo que sí pasó es que dentro de los tantos grupos criminales bien organizados que hay uno puntual que se llama Lockbit, y este es un caso de ejemplo que quería traer porque sucedió que hubo un operativo bastante grande que le llamaron Operación Cronos, como ahí dice en esta noticia, donde hubo esfuerzos del FBI, del gobierno británico, de la Europol, y lograron, a través de cierta vulnerabilidad del año pasado que surgió en PHP,
tomar uno de los servidores, o al menos uno de los servidores de este grupo criminal, y lograron adueñarse de esa infraestructura y de muchas otras cosas que tenían, como por ejemplo el código fuente del malware que estaban desarrollando, porque estaban haciendo una nueva versión. Incluso tomaron bastantes claves de las que usan para cifrar en los ataques. Y para el que no sepa, yo no lo fui a buscar, pero estoy enterado de que existe. Hay un software disponible que disponibilizaron justamente estas organizaciones que dieron el ataque, para que si alguien fue atacado por alguna versión más vieja, o por lo menos con esas claves que lograron recuperar, uno puede usar ese software de descifrado para poder recuperarse. Dato nomás que les puede llegar a ser de relevancia. Y bueno, uno pensaba que con este tipo de operación, donde tiran abajo una organización que algunos dicen que tenía del 20 al 40% de lo que es el mercado de ransomware, estaban dando un paso a el fin del ransomware. Pero esto sucedió, la noticia por lo menos es el 19 de febrero. Resulta que unos días después, ya noticia del 25 de febrero, anuncian que en menos de una semana esta gente ya tenía levantada de vuelta la infraestructura, todo, e incluso también con la amenaza de atacar aún más a lo que es gobierno por, bueno, lo que fue el ataque. Si quieren pueden ver estas noticias, hay un montón sobre cómo se dio, cuáles fueron las conclusiones, y de hecho, ya en menos de una semana justamente ya tenían el nuevo sitio, que es este como se ve, donde ya tenían 5 víctimas con la cuenta regresiva para que paguen y si no les liberan los datos públicamente. Entonces, esto es algo que no para, no tiene pinta de parar, incluso teniendo este tipo de operaciones coordinadas. Ahora, a fin de cuentas, todo esto un poco se remonta a lo que decía Sebastián al principio sobre por qué a mí me querrían atacar. Eso es algo de lo que ya hemos hablado en otras instancias públicas, pero a fin de cuentas todo va en un tema de motivación. El tema es que la motivación no siempre es que la tengan contra vos como organización, no es que necesariamente, puede pasar, pero no es que necesariamente seas el objetivo final de una organización criminal o de quien sea, sino que a veces pasa que estás dentro de un espectro de gente que es vulnerable a cierto tipo de cosas. Entonces ahí el problema no es que sea puntual contigo como organización, sino que vas a caer dentro del umbral, dentro de cuando los criminales empiezan a escanear Internet, puede ser una potencial víctima. Entonces, para eso quiero empezar a hablar de dos planos principales, que al menos que yo los categorizo como planos principales en los que nos pueden llegar a abordar dentro de lo que son los ataques. El primero es el organizacional y humano, y con esto me refiero a lo que es la infraestructura de la organización dentro de lo digital, lo físico y las personas. Primero lo que es el escaneo y reconocimiento, que es lo que les comentaba, que es, va a haber gente barriendo la internet tratando de buscar quiénes son vulnerables a determinado tipo de ataque o debilidad que ya está reconocida, ya sea pública o sea privada, porque es una cuestión que de pronto se maneja en lo que es el mercado negro y tratan de abusar de eso antes de que se sepa. Y por eso tenemos que estar muy conscientes de lo que es la exposición digital de nuestra organización. Y con eso me refiero a cuáles son los dominios que exponemos, los subdominios, que a veces son algo que puede quedar olvidado porque alguna vez publiqué y después eso quedó obsoleto o viejo. Lo que son las direcciones IP individuales o en bloque que tenemos como organización expuestas, los puertos que tenemos expuestos en esos equipos, lo que son también las redes sociales, y a esto me refiero porque a los empleados y otras personas involucradas con la organización pueden estar publicando cosas en redes como puede ser el típico papel pegado en la pared con la contraseña, pueden aparecer incluso las tarjetas o los badges para ingreso, que nos dice cómo es el formato, qué tipo de tarjeta es, todas esas cosas que son públicas a fin de cuentas y alguien que esté interesado, dependiendo qué grado de interés tenga, puede usar esa información a su favor. Y después está lo que es información en la nube, que acá ya nos referimos a cosas como lo que hoy por hoy está en los buckets que le llaman en la nube, en AWS, en Azure, que en definitiva son repositorios de información que si no los tenemos privados es algo que puede acceder cualquiera. De hecho hay buscadores, así como está el Google, está también una especie de Google para lo que es qué cosas hay expuestas en Internet a nivel de, como decía, dominios, puertos, etcétera, y también de buckets. O sea, hay gente que ya tiene escaneados cuáles son esas cosas públicas que tenemos en la nube que tengan cualquier tipo de archivo en la empresa, PDFs de contratos, documentos Word, lo que sea, que uno puede buscar y acceder a esa información, porque en definitiva es pública, aunque nosotros no queramos que sea, o no estamos enterados. Ahora, ¿cómo abordar este tipo de
problemas o debilidades que pueden llegar a surgir? Bueno, primero, está el tema del inventario. Si nosotros tenemos definido ya qué es lo que nosotros tenemos, qué está expuesto y qué no, eso es el primer paso para entender justamente qué es lo que tenemos expuesto al mundo. Segundo, y también tercero, el tema de lo que es la gestión de la identidad y del acceso, que es algo que pueden encontrar como IAM o Identity Access Management, que es algo más común de hoy, de ver en lo que es la configuración en la nube, pero es algo que aplica para todo, donde básicamente yo tengo que saber, cada vez que alguien quiere lograr un ingreso a cualquiera de mis sistemas o mi infraestructura, yo tengo que poder identificar quién es esa persona o ese sistema. Y también una vez que entran, porque logro validar esa identidad, aunque sea legítima o no, qué acceso va a tener, qué permisos van a tener esas personas o esos sistemas, siempre tratando de llevarlo al mínimo privilegio posible para las tareas que tienen que desempeñar. Luego está el tema de las barreras. Yo tengo que tener en mi organización dispositivos, hablamos de hardware, como pueden ser los firewall de aplicaciones, los identificadores de intrusiones, todo ese tipo de cosas que detectan anomalías y las pueden frenar antes de tiempo. Y después está lo que es el monitoreo, porque estos dispositivos que comentaba, por ejemplo, son algo en los que nos podemos apoyar para saber si algo está pasando, porque el monitoreo, estamos hablando de algo que es algo que nos sirve para identificar que algo está pasando, que algo va a pasar, o incluso por el simple hecho de registrar los eventos, es algo que vamos a poder usar para cuando tengamos que ir hacia atrás. Porque, por ejemplo, logramos detectar una intrusión, pero ¿cómo pasó eso? ¿Yo cómo me entero por dónde entraron? Entonces, en eso también va enganchado con el tema del monitoreo, de tener esa capacidad, porque además lo vamos a usar en general para lo que son incluso procesos legales. Cuando hay que llegar a presentar algo ante un juez, tenemos que tener evidencia de contra quién vamos a ir. Quizás no llegan a esos casos, pero es algo que puede pasar. Y también una política de exposición, y a eso no me refiero solo con los activos digitales, sino con la empresa, o sea, los empleados, que pueden tener o no una política de exposición como, está bien, puedes publicar cosas que tengan que ver con la compañía, pero no saquen fotos de la oficina y las suban, o ese tipo de cosas que de pronto nos exponen de más innecesariamente. Luego, pasamos al plano, dentro del plano en realidad organizacional humano, está el subplano de lo que son lo que yo le llamo los lugares oscuros, por darle un sinónimo de lo que es la dark web. Porque podemos tener todas las protecciones que queramos en ese sentido de lo que es la exposición digital, pero de pronto las contraseñas que los empleados usan, ya sea directo de la organización o porque las usan en una red social o en cualquier otro tipo de aplicación donde hubo un robo de credenciales, se pueden reutilizar en lo que es la organización. O yo puedo generar fácilmente un correo de la organización porque de pronto ya sé que los usuarios pueden llegar a ser jperez, juan.perez@organización.com. Entonces, en base a eso, yo me puedo ir armando perfiles de usuarios y contraseñas para probar. Y eso puede estar en lugares públicos en Internet, eso puede llegar a pasar, pero también hay otros que se obtienen de estos lugares, que en definitiva son accesibles a través de navegadores especiales, es algo que está en Internet, pero que no es tan fácil de llegar, y pueden haber foros donde publican este tipo de cosas. Sitios como Pastebin, que no sé si conocen o no, pero es básicamente una web en la que uno pega texto, se le genera una URL y después puede acceder a eso. Entonces, si yo pego ahí un montón de credenciales de usuarios, yo después ese link lo puedo distribuir. También hay sitios criminales de grupos puntuales, como les mostraba este de Lockbit, para poner un ejemplo de sitio de grupos criminales. Y lo que son canales de mensajería que no están muy regulados, como por ejemplo el uso de Telegram y otros que existen donde se usan para este tipo de cosas. Uno se suscribe a un canal y de pronto van a ir largando cuando hay algún robo de información. Pero acá no solo hablo de robar credenciales. A veces lo que puede pasar, y es de hecho una de las formas en las que se infiltran las organizaciones para el tema de los ransomware, que es, yo lo que publico no es una credencial de acceso común, sino que le estoy vendiendo a la gente el acceso a la organización. Es decir, yo como atacante descubrí que tenés, por ejemplo, un usuario que se conecta por SSH o por escritorio remoto a la organización.
pero yo no hago más nada. Yo lo que hago es tomo ese acceso, lo publico en estos lugares y lo vendo. Entonces lo que va a pasar es que los que sí están interesados en una empresa van a ir a esa fuente, van a pagar por ese acceso, le van a dar la información y después lo van a usar. Esa es una de las formas de entrada. Y de hecho es algo que le comentaba a alguien hace poco sobre yo tengo las cámaras de mi casa con cierto producto. ¿A quién le va a importar ver lo que pasa en mi casa? Y bueno, no sabes, pero a las personas que les interesa seguramente van a ir a buscar ese tipo de acceso. No necesariamente la persona que lo encontró. Ahora, ¿qué podemos hacer ante este tipo de circunstancias que son inevitables? O sea, es algo en lo que podemos aparecer eventualmente. Bueno, primero, en lo que tiene que ver con credenciales, o más bien con contraseñas, tener una política de lo que es antirreuso y también de fortaleza mínima. Cosa de que si alguien obtiene una contraseña de un usuario en Internet, después no la puede usar en mi organización porque simplemente nosotros no dejamos que esas cosas sucedan. Eh, no hablo acá necesariamente de lo que es la rotatividad de contraseñas, que cada tantos meses las tengan que cambiar. Es algo que pueden considerar como válido, pero no es necesariamente obligatorio. Lo importante es que las contraseñas no se reusen. Después está lo que es la autenticación multifactor. Eso es importantísimo, porque si alguien logra conseguir una credencial válida, ya sea porque era una reusada o porque se robó de algún lugar, no importa cómo, si tenemos el multifactor, cuando quieran usar esa contraseña, van a tener que pasar justamente por esa segunda barrera, que puede llegar a ser un código al mail, a un celular, puede incluso ser una llave digital física, como por ejemplo esta que tengo acá. Esto se llama YubiKey. Es algo que ustedes enchufan, es como un pendrive y básicamente lo tienen que tener físicamente para poder acceder a un lugar. Y ese tipo de cosas bloquea un montón de intentos de ataque que tienen que ver también incluso con el phishing o phishing de llamadas, pero bueno, eso lo voy a hablar más adelante. De hecho, nos pasó en una organización que una vez por un trabajo nos infiltramos porque conseguimos una contraseña de VPN, pero no había un segundo factor. Si nosotros no teníamos un segundo factor, perdón, si había un segundo factor y nosotros no podíamos tener acceso a eso, simplemente no íbamos a poder entrar a esa organización, o al menos no por esa vía. Luego está algo que podemos usar como los monitores de Dark Web. Es un servicio que dan empresas donde uno se puede registrar o suscribir a ese servicio y lo que hacen es justamente escanear la Dark Web en busca de apariciones de cosas puntuales de tu empresa. Entonces es una forma de saber si ya tengo que empezar a actuar de alguna forma, ya sea cambiando contraseñas o lo que sea necesario en las políticas. Eso lo pueden buscar en Google, que van a aparecer varios servicios. Y después la detección de anomalías de ingreso. ¿Y a qué me refiero con esto? Que de pronto alguien logra entrar sin tener que hacer un ataque de fuerza bruta o de probar un montón de claves. Simplemente consiguió una clave, la probó y entró. Pero de pronto, si ese acceso fue un martes a las 2 de la mañana, ese tipo de cosas tienen que estar registradas y se tiene que generar algún tipo de alerta. Capaz que es un caso legítimo, capaz que alguien entró realmente de la empresa a las 2 de la mañana, pero eso es algo que vas a averiguar después con la persona. Es algo que tenés que por lo menos tener la alerta de que eso sucedió, o capaz que pasó un domingo. Entonces, todo eso ya es algo preventivo o en defensa en profundidad para ir limitando un poco lo que es la superficie o las amenazas de este tipo de ataques. Luego, el phishing. Y acá es porque entramos en la parte de los humanos. Y los humanos somos todos manipulables, aunque pensamos que no. Siempre por algún lado le van a encontrar la vuelta, porque justamente todo esto hace abuso de lo que es la ingeniería social. Y la gente que sabe mucho de esto y que es buena en esto, sabe cómo engañar a la gente, porque recurre a cosas como que los humanos tendemos a querer ayudar a los demás, en especial si son parte de nuestro grupo, o queremos cosas gratis, o tenemos el miedo de perdernos de algo, o incluso el miedo a que nos expongan, aunque sea con información falsa. Entonces, estas cosas se usan muchísimo, creo que es el vector principal, de hecho, para lo que es el tema del malware o el ransomware en general. Me gusta decir más malware porque no nos centramos en lo que es el ransom. Porque claro, con el mail nos estamos salteando todo lo que son las barreras del firewall, todo lo que es, digamos, perimetral, porque estamos yendo derecho a la organización a través del mail, que es un servicio legítimo.
¿Qué vamos a querer hacer con este tipo de cosas como atacantes? Tratar de sacarle información a las personas, no necesariamente ponerles un malware, sino que de pronto podemos hacer que hagan algo por nosotros o nos den una información que para nosotros es útil en lo que es el ataque como parte del reconocimiento. Puede ser mandar enlaces a la gente para el típico, que mandan algo con un link, uno cliquea y te lleva a un sitio que para vos es conocido visualmente, pero en realidad es algo totalmente fraudulento, quizás te puedas imponer credenciales, etc. Luego está el tema de los droppers o downloaders, que se da más bien con el tema de adjuntos. Cuando uno me llega un PDF, me llega un documento Word, yo solo descargo, lo abro, y cuando acepto para que me cargue contenido, de pronto eso ya tiene malware encapsulado y simplemente lo extrae y lo ejecuta, que eso sería más bien el dropper. Y también está el downloader, donde esa carga no viene en el documento, sino que la descarga de algún lugar de internet. Ese es uno de los vectores principales en lo que respecta a phishing y malware. Ahora, ¿qué pasa con esto también? Que como decíamos al principio, estas cosas hoy por hoy están siendo muchísimo más creíbles, desarrolladas con la inteligencia artificial generativa. Ya sea porque logramos inyectarle una instrucción porque queremos que nos genere algo que en realidad sabemos que es para phishing, pero que la inteligencia artificial no lo sepa, o logramos engañarla. Pero también hay inteligencias que están totalmente sin restricción, que de pronto no las encontramos en Google, pero si vamos a la dark web seguro van a estar, porque en la dark web hay todo tipo de actividad criminal. Entonces hay que ser conscientes de que ya no va a ser tan simple detectar visualmente este tipo de problemas. Y todo esto se va a solucionar o cómo podemos mitigar un poquito con el tema del abordaje, el entrenamiento. Acá estamos hablando de que hay humanos, todas las personas estamos acá. Entonces, eso se va a solucionar como primera barrera con entrenamiento. Entrenamiento a nivel corporativo de qué es lo que uno tiene que estar atento cuando llegan este tipo de correos o llamadas o SMS, todos esos son vectores de phishing porque no necesariamente se va a limitar a un correo electrónico. Para eso también hay capacitaciones. Ustedes pueden buscar sobre entrenamiento o simulación de phishing y van a ver que existen productos y plataformas para poder gestionarlo, les da estadísticas de cuántas personas entraron o no al correo o que hicieron clic en el link y después hay, bueno, todo un conjunto de capacitación sobre eso. Sobre esto de si detectan que entran o no al correo, me pueden decir, bueno, pues si yo cliqueo, ¿qué es lo que pasa? Es una duda que en general la mayoría de la gente tiene, yo la tuve. Cuando uno cliquea en un mail, simplemente lo abre, ya ahí estamos potencialmente dando información. ¿Por qué? Porque en general lo que hacen estos correos también es esconder información, perdón, esconder imágenes, que lo que va a hacer el navegador cuando carga ese correo es intentar cargar la imagen, aunque esa imagen esté con estilo oculto. Entonces, cuando hace ese pedido de la imagen, ya estamos diciéndole al atacante que ese correo lo abrimos y se pidió la carga de la imagen. Entonces ya tienen identificado qué persona lo abrió y eso también puede dar indicio de a quién persona podemos atacar con un correo mejor, ya sea ahora o mucho más adelante. Para eso hay dos cosas que podemos tener a nuestro favor. Uno, el tema de que la solución de correo que estemos usando sea buena identificando el spam, entonces ya ni siquiera le llega a la casilla principal a la persona. Y también una funcionalidad que pueden activar opcionalmente, que es el bloqueo de imágenes. Uno puede activar eso y cada vez que llegue un mail le va a decir, ¿querés ver las imágenes? Y vos podés elegir si ver o no. O siempre verlas para determinada persona. Es algo un poco más, entre comillas, paranoico, pero en realidad es una defensa más que pueden tener, no es necesariamente obligatorio. Y lo otro, si logramos que, como atacantes, logramos que caiga ese malware, ¿qué tenemos como defensa en la organización? Bueno, tiene que haber algún tipo de software que esté corriendo en esa máquina o ese endpoint, que se le llama también, que detecte ese tipo de amenaza, ya sea cuando caiga en el disco y se grabe o cuando se quiere ejecutar. Ahí tenemos distintos tipos de soluciones. La más común y que existía ya hace mucho tiempo es el antivirus, que básicamente va a tratar de buscar en un conjunto de firmas o especificaciones ya conocidas si ese tipo de archivo que se copió se va a ejecutar, es un malware, ya identificado previamente. Por eso es importante esto de actualizar las bases de datos de vulnerabilidades. En ese caso, el antivirus nos puede ayudar. Ahora, también existe otro tipo de solución que son los EDR, MDR, XDR, que son Detection and Response de herramientas.
Hablamos de Endpoint Detection and Response, Managed Detection and Response y Extended Detection and Response, que son básicamente como un poco acumulativos. Lo importante es más bien el EDR, porque es la base, que lo que hace es tratar de identificar el malware, pero no por una firma cuando se va a ejecutar, sino por comportamiento. Se empieza a ver la actividad que hay en el sistema, incluso antes de que se pueda llegar a ejecutar este archivo hipotético, y nos puede tirar una alerta. Entonces, ese agente lo vamos a tener instalado en distintos lugares, se va a centralizar la información y nos va a disparar alguna alerta cuando encuentre alguna actividad sospechosa. Ya cuando subimos del EDR a los otros niveles, como el MDR o el XDR, vamos a tener un poco más de apoyo, como el análisis de la red, no solamente lo que pasa en el dispositivo, sino en el tráfico. Y también va a haber algunas cosas adicionales, como equipos de gente investigando, teniendo inteligencia de amenazas y demás. Luego, lo que quiero concluir con esta parte del plano organizacional y humano es que en general el humano suele ser el punto más común de acceso, porque es lo que le llaman el eslabón más débil de la cadena. Tenemos que tratar de que todas las personas tengan un mínimo de seguridad configurado por política organizacional, dentro de lo que sea usable también, porque si no la gente no va a querer usar nuestros mecanismos y va a empezar a buscarle la vuelta para evitar este tipo de cosas. Y también el tema del entrenamiento del personal general, entrenamiento para los técnicos, para los que administran la infraestructura, para los desarrolladores, en el caso de que nuestra empresa genere aplicaciones. Todo va a tener algo de seguridad para aprender. Y son cosas que no necesariamente aprendemos en lo académico. Yo hice una carrera de grado y lo que era seguridad fue poco y nada. Entonces todo ese tipo de cosas las tuve que aprender por otro lado. O simplemente aprendés un poco sobre algo, pero entras a trabajar en un lugar y manejan determinada tecnología o producto de firewall y yo no lo conozco y voy a tener que aprender sobre ese producto en particular. Entonces la capacitación es vital para cualquiera de los entornos. Y ahora ya pasando al segundo plano que les comentaba, es el plano de las aplicaciones, porque podemos ya tener contemplado incluso hasta defensas físicas en lo que es la organización, digitales, físicas, entrenamiento de las personas, pero ¿qué pasa con el desarrollo? ¿Qué pasa con las aplicaciones que nosotros tenemos desplegadas? Ya sea producto comprado o algo desarrollado a medida. Para esto quería nombrar 5 de las vulnerabilidades que nosotros hemos visto más en los últimos años, no necesariamente porque sea parte de algún top oficial, es algo que surge de nosotros, aunque hay tops de riesgos, como pasa con el top 10 de OWASP o creo que el top 25 de SANS, hay distintos tops. Pero bueno, acá vamos a nombrar solo 5 de lo que se ve más, que algunos de ellos o la mayoría coinciden también con estos tops oficiales. El que se ve más, o que nosotros vemos más, es el tema de las fallas de control de acceso. Y acá nos referimos a cuando queremos ingresar a una aplicación o a determinada funcionalidad y hay una restricción, ya sea insuficiente o inexistente directamente en el acceso a ese recurso. El ejemplo acá puntual, que está incluso gráfico, es yo quiero acceder a un documento y de pronto ese documento, que puedo acceder legítimamente, tiene un identificador en la URL o va como parámetro por otro lado y nosotros lo podemos editar y después la aplicación decidirá si me lo tiene que devolver o no me tiene que devolver ese documento. Ahí es donde tiene que estar justamente el control de acceso. A mí me corresponde, yo tengo permisos, porque incluso hay dos capas en lo que es el control de acceso. Primero, la identidad, que es, bueno, yo inicio sesión en la aplicación. ¿Eso es suficiente? Capaz que no. Ahí es donde entra en juego el tema de los permisos. Si tengo determinado rol o perfil con permisos asignados, que se chequeen esos permisos para acceder a la funcionalidad. Uno piensa que demasiado es muy básico, genérico lo que estoy diciendo, pero en realidad es de las cosas que más se ven. Luego, ¿cómo podemos abordar este tipo de cosas? Bueno, primero que nada, la revisión de código es algo que en general va a ser la forma de mitigar este tipo de cosas. Si lo vemos de forma preventiva o proactiva, cuando uno define los requerimientos de la funcionalidad puntual, ya tiene que estar esa parte incluida dentro de los requerimientos. De hecho, hay un montón hay herramientas, hay estándares, documentos que nos dicen qué requerimientos de seguridad podemos cumplir. Que hay uno que es muy usado de OWASP,
que es el Application Security Verification Standard, o ASVS. Hay también estándares para lo que es móvil, hay para APIs. Ahora incluso, perdón, para APIs no, es como general para aplicaciones. Pero ahora incluso estaban haciendo uno para lo que es el uso de inteligencia artificial generativa, los LLM. Hicieron un documento para especificar requerimientos de eso, que recién salió, pero bueno, eso no me voy a meter ahora. Entonces, revisión de código. Después está poder generar una matriz de control de acceso. ¿Qué es esto? Es literalmente una matriz. Es tener cuáles son los roles que van a existir en mi aplicación, roles o perfiles con sus permisos definidos, y luego todos los recursos o funcionalidades, por ejemplo, editar usuario, eliminar usuario, crear usuario, y así poder generar esa matriz con qué perfiles pueden acceder a qué funcionalidad. Si tenemos la capacidad de definir eso, ya tenemos, pero muchísimo avanzado en lo que es la falla de control de acceso. Obviamente después eso hay que implementarlo, pero tener eso como base y como incluso documento para después es vital, incluso para la gente que es tester, porque cuando van a probar esto, justamente es contra lo que tienen que ir a chequear para saber si lo que están accediendo está bien o no. Y esto además, una vez que tienen esa matriz de control de acceso, es algo que se puede automatizar. Ustedes pueden tener una lista, un inventario de todos los endpoints o URLs que son accesibles y probar con cada rol a ver a qué pueden acceder y a qué no. Me devuelve un 200 OK, me devuelve una redirección, me devuelve un autorizado y todo eso tenerlo registrado. Después, la siguiente vulnerabilidad es el tema de la divulgación de información, ya sea porque de pronto tenemos una URL con algo sensible que no sabíamos que estaba ahí, que eso va un poco en realidad atado a lo que es la falla de control de acceso, o porque estamos devolviendo información de más a los usuarios. Ese caso puntual que estoy diciendo es uno que se puede ver gráfico en esta diapositiva, en la que de pronto pedimos los comentarios de un producto en un e-commerce y nos devuelve el ID del comentario, cuál es el texto del comentario, quién es el usuario que hizo ese comentario. Pero de pronto, cuando vamos a ver de cerca la información de ese usuario, vemos que tiene el identificador, el nombre, un hash de la contraseña, tiene el mail, capaz que tiene la dirección. Y capaz que eso no estamos al tanto de qué sucede. En la programación simplemente devolvíamos el usuario y eso va entero. ¿Cómo podemos abordar este tipo de cosas? Primero, como ya decía, la revisión de código. Eso siempre va a estar de base, también la parte esta de los requerimientos que les comentaba, pero también la idea es generar modelos o interfaces que sean más reducidas. En un esquema, por ejemplo, de lo que es aplicaciones MVC o MVC, que es Model View Controller, ese patrón, nosotros definimos modelo para lo que es información que va a la base de datos, view, que es lo que se va a mostrar en la vista, y bueno, controlador, que es el que gestiona las acciones y un poco vincula esas otras dos cosas. Entonces, si nosotros tenemos el modelo completo que va en la base de datos, pero luego para cada acción o funcionalidad tenemos modelos o interfaces más chiquitos, reducidos, con la información mínimamente necesaria, todo este problema va a desaparecer. Bien, la siguiente vulnerabilidad, que son de las que hemos visto más, es el cross-site scripting o XSS. De esto seguramente hayan escuchado mucho, es de hecho de las más populares y son de las que más se usan también con el tema del phishing. Ya sea porque o nos llevan simplemente a un lugar malicioso para poner información, en ese caso no es un cross-site scripting, o cuando entramos a una URL de una aplicación vulnerable, porque puede ser incluso nuestra propia aplicación. Eh, ¿Qué pasa en el cross-site scripting? Sucede cuando un atacante logra de alguna forma inyectar código malicioso, que va a ser en la forma de JavaScript, y se va a ejecutar en el navegador de una víctima. ¿Qué casos de uso tenemos para esto? Por ejemplo, yo les comentaba del e-commerce. Supongamos que en el e-commerce la parte de comentarios es vulnerable. Entonces yo escribo un comentario con texto en negrita, en cursiva, todo con estilos, pero también le pongo un pedazo de JavaScript, que eso el servidor no me lo bloqueó, digamos. Eso queda ahí. Cada vez que un usuario entre a un producto a ver los comentarios, en ese comentario particular el navegador lo va a ejecutar y va a hacer algún tipo de acción en la sesión de la víctima. Entonces, ¿qué puede tener eso como consecuencia? Puede que se dé una redirección a otro sitio,
Puede ser que te mande a un sitio falso, como que se te deslogueó, se te cerró la sesión. Puede ser que yo ejecute acciones por vos automáticamente, como borrarte el usuario, hacer un like en una publicación de alguien más, cambiarte, no sé, el mail de la cuenta, ese tipo de cosas. También hay otro caso que es el que está puesto en la imagen, donde de pronto nosotros tenemos una URL para búsqueda, entonces nosotros ahí ponemos que en la parte del texto de búsqueda haya lo que es un script o código de JavaScript, y cuando yo entro a esa URL, porque es una URL que yo conozco, example.com en este caso sería, bueno, el sitio víctima, pero es el sitio legítimo. Yo entro a esa página, el JavaScript se ejecuta y pasa perfectamente lo que ya comenté antes. Y de hecho nosotros, por medio de estos scripts, también no solo podemos ejecutar acciones por parte del usuario, sino que también podemos hacerlo un poco más pasivo, que es robar información que tengamos en esa página. Si las cookies no están protegidas, robar las cookies, que eso implica robar el acceso a la sesión de la persona sin tener que poner una contraseña, ni un doble factor, ni nada. Puede que robemos, no sé, algún token que se usa para consumir una API, datos privados de la persona que figuran por ahí escritos en la página, eso lo podemos también de pronto encapsular y mandar a un servidor nuestro, todo por JavaScript. ¿Qué podemos usar para saltearnos este tipo de problemas? O al menos mitigar. Primero, si se puede, aplicar lo que es codificación, que es transformar los caracteres sensibles para lo que es el HTML o para el navegador a caracteres que se interpreten como texto, como literal. Por ejemplo, el símbolo de menor, que es algo que usamos en HTML para las etiquetas, que se transforme en lo que es su versión codificada, que es &lt.com. Obviamente eso no lo vamos a hacer a mano, vamos a usar herramientas en el código para que apliquen esa codificación y todos los datos que mostramos en pantalla los vamos a mostrar en esa forma. Entonces el navegador los va a mostrar como texto y no los va a interpretar como un HTML. Segunda cosa, cuestionarme si yo necesito HTML en ese lugar que nosotros identificamos como vulnerable, porque capaz que no. Eso obviamente depende de la lógica de negocio de la aplicación. Ahora, supongamos que nosotros precisamos el HTML, por ejemplo, en la sección de comentarios o cuando yo publico un producto, quiero ponerle estilo, quiero que el usuario tenga esa posibilidad. En esos casos, entonces, yo voy a tener que tener otra herramienta, una biblioteca que lo que haga sea limpiar o filtrar el HTML que es potencialmente malicioso y me genere como salida el HTML limpio basado en alguna política que yo le definí. Como por ejemplo, quiero que solamente hayan etiquetas que me ponen el texto en negrita, que me lo ponga en cursiva, que me ponga links, pero que haya ciertas validaciones sobre esas etiquetas que la herramienta detecta. Para eso también hay distintas herramientas dependiente de cada lenguaje. Yo, de hecho, mantengo una que funciona para Java y para .NET, que es open source, es de OWASP incluso. Entonces sé más o menos cómo funcionan esas cosas y son de lo más útil para este tipo de casos. Y después está una que es más bien como de protección del lado que puede ofrecer el servidor cuando habla con el navegador, que es la Content Security Policy, que es definir una política en la que dice, yo solamente quiero que ejecutes, como navegador, las cosas que cumplan esta política. Por ejemplo, que los scripts que se ejecuten sean cosas que se cargaron en mi página y no que vengan de otro sitio. Es algo medio complicado de definir. Hay un montón de sitios que explican qué es la Content Security Policy, cómo se hace, cómo se prueba, eh, sitios que te validan la política, a ver si lo que estás haciendo tiene sentido y te explican qué es cada cosa. Es algo medio más complicado de implementar, yo eso ya lo quiero dejar como disclaimer. Eh, es algo que tienen que ir probando y ver que no rompa la aplicación, porque es algo que puede pasar. Si lo pueden hacer, lo recomiendo. Luego, escalamiento de privilegios. Y acá hablamos de aprovecharnos de algún tipo de falla de la aplicación para escalar, justamente obtener un privilegio mayor al que tenemos como usuario. En general tratan de hacerse dos escalamientos o pivoteos. Está el vertical, que es obtener un privilegio mayor, o el horizontal, que es acceder a información de otros usuarios que tienen ese mismo perfil que yo, pero acceden a otra información. En este caso puntual, por ejemplo, del ejemplo, estamos registrando un usuario en un sitio, pero sabemos que existe como campo del usuario
si el usuario es administrador o no. Eso en general no va a ir en la información del navegador al servidor cuando hagamos el registro. Pero si yo lo agrego a mano, porque sé que eso existe, ¿qué me prohíbe a mí? Nada. O sea, si yo lo voy a mandar y después la aplicación verá si toma ese dato que yo le pasé o no. Y acá es donde entra un poco también el tema de esa restricción que yo decía de la información. Acá no va para el lado de lo que devolvemos al usuario, sino de lo que el usuario le manda a la aplicación. No tenemos que absorber todo lo que nos mandan los usuarios, siempre hay que considerarlo como potencialmente malicioso, hay que agarrar lo que nosotros ya le pedimos. Entonces, ¿qué pasaría en este tipo de ataque? Lo que va a pasar es que se va a crear el usuario con permiso de administrador y después vamos a poder entrar, por ejemplo, al panel de administración y, no sé, borrar un usuario, por poner un ejemplo. Existen otros tipos de técnicas para lograr escalamiento de privilegios, pero esa es más o menos la noción de este tipo de vulnerabilidad. ¿Cómo abordamos este tipo de cosas? Habría que revisar toda la lógica que tenga que ver con crear y editar usuarios para ver que no se le asignen permisos que no tendrían que tener. Y después también revisar los controles de acceso en general. Si yo tengo una función privilegiada, ¿cómo estoy controlando el acceso a esa función? Estoy mirando un parámetro que me viene del usuario que diga, tengo permiso, como esto del isadmin true, o estoy yendo a la base de datos a ver quién es ese usuario y en base a eso saco cuál es el permiso y veo si tiene acceso. Ese tipo de revisiones de cómo están implementados los controles o si están implementados son los que tenemos que tener en cuenta para mitigar este tipo de vulnerabilidades. Y por último, la quinta es la configuración insegura. Eso es, bueno, un poco de sentido común en lo que es la definición, es bastante directo, que es donde nosotros desplegamos cosas que no les configuramos nada o simplemente empezamos a configurar cosas por encima, pero nunca chequeamos cuál era la configuración por defecto. Acá, bueno, el ejemplo es entrar a un lugar, en este punto a un router, con una contraseña común y corriente que de pronto ya venía por defecto en el router, que era admin, admin 123, admin, admin, user, user, nombre de la empresa. Todo ese tipo de cosas son parte de la configuración de lo que nosotros desplegamos. También es importante claramente saber si tenemos actualizados los productos que nosotros estamos desplegando, porque de pronto esas cosas se fueron mitigando en versiones más nuevas. Y no solo va en lo que son credenciales por defecto, también hablamos de cosas como si tenemos funcionalidades de más habilitadas dentro de ese producto o aplicación, o si estamos dando de pronto mensajes de error demasiado explícitos o verbosos, como también se le dice. Por ejemplo, que yo pongo mal un parámetro y me tira toda una pila de errores con información de qué biblioteca se usa, en qué lenguaje está escrito y otra información más que pueda llegar a ser relevante. Todo eso en general es configurable del lado de la aplicación o del servidor sin tener que tocar código. Entonces, es algo que está bueno abordar sin necesariamente meterse en lo que es el desarrollo. ¿Cómo abordar este tipo de cosas? Primero, tener un inventario de credenciales. Es decir, si yo ya sé cuáles son las cosas que tengo que precisan autenticación, bueno, si hay cosas que yo sé que van a ser compartidas, por ejemplo, tener todo eso en un lugar concentrado y que se pueda compartir entre los distintos usuarios en la empresa, pero con algún tipo de herramienta que lo gestione bien. No copiarnos y pegarnos contraseñas por chat, por documentos de Word y demás, sino tener un gestor de contraseñas que además tenga la funcionalidad de compartir credenciales. Lo otro es gestionar esta exposición de errores que les comentaba, tener contemplado en la configuración que si algo va a fallar por algo que nosotros no teníamos en cuenta, saber que la configuración del error tiene que estar limitada en lo que es lo que se le devuelve a los usuarios, que simplemente diga un error genérico, por ejemplo. Y después, bueno, revisar manualmente o de forma automatizada lo que son las versiones del software y las configuraciones. Para esto hay herramientas de escaneo que uno puede decir, por ejemplo, quiero que escanees misitio.com y va a empezar a probar distintas cosas en la aplicación y en la infraestructura para identificar las versiones que tenemos de las aplicaciones en los distintos puertos que tenemos expuestos, si se detecta cuál es la versión del servidor de aplicaciones, la tecnología que está usando por detrás, su uso de HTTPS, qué versiones uso para lo que es TLS, que es en definitiva lo que hay detrás de HTTPS, los certificados que tengo expuestos, están vencidos, tienen alguna configuración débil.
todo eso es algo que se puede hacer automatizadamente también. Yendo a las conclusiones, ¿qué saco de todo este bombardeo de información? ¿Qué es lo que debería sentir? Porque capaz que en realidad ya son conscientes de la mayoría de las cosas que dije. Ojalá que se hayan podido llevar algo nuevo o algo que no recordaban de todo esto que acabo de comentar. Pero yo no les puedo decir claramente qué es lo que deberían sentir cuando les dicen todo esto. Lo que yo sí invito es a reflexionar, porque lo que sí les puedo decir es que para saber qué deberían sentir, tienen que tener en cuenta cuál es su postura hoy por hoy. Es decir, yo evalué alguna de todas estas cosas, me hice una autoevaluación o hice que alguien más las evaluara por mí. Tengo esa información o confío. Confiar es válido. Si ya sabemos justamente que tenemos todo inventariado, identificado, bueno, de pronto no es tan esencial. Después, ¿cuál es mi postura o madurez en cuestión de defensas, de desarrollo, de monitoreo, de todas las cosas que acabo de comentar? Hay evaluaciones que se pueden hacer para identificar ese tipo de cosas. Lo que es madurez, ya sea para la infraestructura como para lo que es un ciclo de desarrollo seguro. Y lo otro también es, bueno, lo que comentaba del monitoreo. Nosotros sabemos que somos capaces de detectar algo, tenemos los registros para después poder ir hacia atrás y ver qué fue lo que pasó, para que no nos vuelva a pasar, o para identificar qué es lo que está instaurado como malicioso y tratar de eliminarlo. Si para ese tipo de preguntas tienen las respuestas y son relativamente positivas, diría que estamos bien. Es cuestión de cada uno cuál es su nivel de riesgo en la organización y qué activos tiene y cuáles son las defensas que ya tienen hoy por hoy. Pero bueno, dicho todo esto, le doy paso al cierre a mi compañero. Bueno, cuánta información, ¿no? Y bueno, y se cierra un poco como en el comienzo, ¿cuál es el nivel de madurez de nuestras organizaciones? Así que, nada, creo que la idea es poder estar atento, tener todos estos temas que Seba estuvo tratando ahí en estudio. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, después nosotros vamos a estar comunicándome con cada uno de ustedes, donde le vamos a estar pasando el video de grabado, también nuestra landing de lo que son nuestros servicios de seguridad, que bueno, se dividen un poco en los que ven ahí, lo que es la parte de seguridad ofensiva, con lo que es penetration testing, ya sea de web, mobile, penetration testing, ethical hacking, lo mismo, también asesoramiento de vulnerabilidades y todo lo que es la seguridad defensiva en lo que es sobre todo las vulnerabilidades estas de las aplicaciones que estuvo mencionando Sebastián. Bien, ahora sí, de nuevo agradecerles. Tenemos algunas preguntas que vamos a ir respondiendo ahí. Ahí habilitamos, bien. Ahí, Seba, te paso la palabra. ¿Posible codificar un malware completo con una IA sin censura como el modelo Dolphin o genera algo muy simple? Bueno, yo no lo he usado. No puedo hablar sobre ese puntualmente. Pero bueno, en general todas estas cosas ya están entrenadas con muchísimos parámetros. En general todas te van a devolver algo pasable, por así decirlo. Es simplemente una cuestión de cuánta información uno le agrega en el prompt, porque a mí me pasa que en general interactúo con este tipo de inteligencias o de chats y no tengo buenas respuestas, pero es más bien para lo que es creación de algún contenido, o sé que de pronto le pido algo técnico, pero me da información que no está del todo bien. Entonces, hay toda una teoría sobre prompt engineering, donde uno puede especificar un montón de factores que tiene que tener en cuenta la inteligencia al generar la respuesta, que cuanto más preciso sea, mejor va a ser el resultado, claramente. Eso que estoy diciendo en realidad no es nada nuevo, pero lo que es la inteligencia en cuanto a generar ese tipo de cosas con tal o cual chat o modelo, es algo incierto, es algo que hay que probar.
pero depende enteramente también de cómo uno le escriba lo que quiere. Bien. En nuestra institución, la lista de los correos de todos los funcionarios está publicada en la web y este es el mismo usuario para ingresar a la red. Esto puede ser un problema de seguridad. Bueno, va a ser un problema si dejamos que lo sea. Cuando uno ya es consciente de eso, no va a ser un problema si tenemos las protecciones necesarias. El tipo de amenaza va a variar según lo que estemos exponiendo, porque si ya sabemos que el usuario va a estar expuesto de esa forma, ya tenemos que contemplar como amenaza a que eso lo van a querer usar, ya sea para buscar a la persona en internet o para probar logins con contraseñas conocidas, por ejemplo, o empezar a mandarles correos para ver si pueden sacar algún tipo de información. Entonces, todo eso va a pasar naturalmente. El tema es cómo lo vamos a abordar. Yo no diría que eso es un problema de seguridad. El problema de seguridad es qué es lo que hacemos después cuando quieran usar esa información. Que en definitiva, si no la tuvieran publicada en la web, seguramente es algo que se puede conseguir por otros medios. Ya sea porque de pronto busqué en LinkedIn a las personas de la empresa, veo ahí los correos o veo el nombre de usuario y me genero yo el correo. Como decía, si la persona Juan Pérez trabaja en la organización, voy a probar con jperez@organización.com o jpérez como nombre de usuario. Eso ya lo puedo hacer sin que esté publicada en internet la lista. Entonces, lo único que estamos ahorrándole a un atacante es recopilar esa información, pero no va a ser suficiente desmotivación. Eso es lo que van a querer probar igual. Así que eso puntual no lo veo como el problema de seguridad. Bien. ¿Qué importancia podemos darle dentro de lo comentado al implementar DLP? Bueno, DLP no tengo presente qué es el DLP. Perdón, creo que puede tener algo que ver con labeling, como de etiquetado, pero me faltaría información para poder dar una respuesta. Perdón por eso. De pronto alguien más en el equipo tiene presente, pero yo no podría dar una respuesta en este momento. Es algo que de pronto pueden consultar por otro medio, por correo o lo que sea, y les contestamos. ¿Aplica para sistemas GeneXus? Desde luego, para cualquier tipo de tecnología que construya, estas cosas aplican. Eh, la única diferencia va a ser qué tan entrenadas están las personas que desarrollaron esa solución, ese software, ese producto, eh, y que tengan en cuenta cuáles son las buenas prácticas y las malas prácticas para la implementación en esa tecnología. Es simplemente eso. Obviamente, cada framework o tecnología que usemos va a tener más o menos protecciones por defecto. Eso seguro, y es algo que también va evolucionando versión a versión. Pero no importa con qué desarrollemos, nadie está libre de tener este tipo de problemas si las cosas no se implementan como deberían. Que para eso hay guías, de hecho. Cuando uno quiere implementar algún tipo de funcionalidad, existen, por ejemplo, OWASP tiene guías, lo que le llaman las cheat sheet o hojas de trampa, que uno busca autenticación cheat sheet o cheat sheet de cross-site scripting, y todo eso en realidad da instrucciones genéricas, da instrucciones en otros lenguajes también, como para que hayan distintos ejemplos. Eso de cheat sheet lo voy a escribir acá en el chat para que vean cómo se escribe. Creo que está en inglés. No sé si tiene traducción en español eso. Pero es algo muy bueno en lo que basarse para cuando se está construyendo una solución. Muy interesantes los conceptos generales, pero como usuarios GeneXus y aplicando GAM en nuestro sistema se podría dar un porcentaje o amenazas en donde no estaríamos blindados. Bueno, tengamos GeneXus o tengamos GAM, que para el que no está al tanto, GAM es un módulo de GeneXus para todo lo que es gestión de autenticación y autorización, que ya gestiona muchas cosas por detrás sin tener que programarlo.
puede configurarse mal el GAM. Eso es lo que puede pasar. O de pronto tenemos distintos objetos o vistas o páginas que tenemos identificadas, pero de pronto los marcamos con un nivel de protección de autenticación. Es decir, yo me logueo y ya puedo acceder a eso. Pero de pronto nosotros precisamos que tenga un nivel de autorización y definirle permisos en el acceso a ese recurso. Y eso lo podemos hacer con GAM, pero si nosotros no tenemos la visión de qué objetos tienen que tener autorización y cuál es autenticación, ahí por más que usemos Genesis y GAM, es un tema de configuración que va a estar mal y vamos a poder acceder como atacantes si tenemos noción de cuáles son esos endpoints. También puede pasar que tengamos bien lo que es autorización con el GAM para acceder al objeto. Por ejemplo, yo puedo acceder a la información de mis licencias, mis pedidos de licencia en un sistema interno. Y los usuarios pueden acceder a sus licencias. Ahora, si yo quiero acceder a la licencia de otro, ¿lo puedo hacer o no? Y ahí ya es un tema de seguridad a nivel de datos y no de acceso a los objetos, porque no es lo mismo decir, puedo entrar a la página de licencia que una vez que entro, acceder a la información de las licencias de otro. Uno es un control de acceso sobre el recurso y otro es un control de acceso sobre los datos. Son cosas diferentes que se gestionan diferente. Una con el GAM lo podemos hacer y con la otra a medias. Nos podemos basar en permisos personalizados en lo que es el GAM. Pero sí, por ese lado son cosas que hay que contemplar. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos aplicar una revisión para saber si tenemos vulnerabilidades? Bueno, lamentablemente para eso no puedo decir un tiempo específico, porque depende muchísimo de la evolución de esa aplicación. Si es algo que está constantemente cambiando, y estaría bueno cada unos meses hacer ese tipo de escaneo. Si de pronto ya tienen acceso a una herramienta que sea gratuita o que no sale tanto el tema del escaneo, eso obviamente depende de los costos de cada organización. Pueden hacer un escaneo periódico cada un mes, eso, bueno, lo tendrán que evaluar. Pueden tener de pronto un servicio de escaneo recurrente cada medio año. Eh, de vuelta, eso va a depender mucho de la evolución de la aplicación. Pero el problema también con el tema de los escaneos es que hay que tener la capacidad técnica de poder discernir entre lo que es un problema y lo que no. Porque hay cosas que las herramientas van a tener, todas, no hay ninguna que no tenga, que son los falsos positivos. Van a haber resultados que son coherentes y hay otros que cuando uno los ve en el contexto de la aplicación no aplican en realidad. O son cosas que la aplicación se confundió cuando estaba escaneando y nos da algo que en realidad no es un problema o no tiene impacto. Entonces, el trabajo cuando uno hace escaneos de vulnerabilidades es correr la herramienta, leer ese reporte y poder, justamente como decía, discernir qué es un problema que no, y de pronto incluso asignarle un nivel de riesgo diferente, porque de pronto la herramienta escanea, detecta un problema y te dice esto es de riesgo alto. Y cuando lo vas a evaluar, es algo que tiene riesgo bajo. Eso puede pasar. O al revés también, te dice que es de riesgo, no sé, medio, y cuando vas a ver la realidad, el impacto en el negocio como organización termina siendo mucho más, porque es un problema de exposición de imagen o de datos sensibles. Entonces, siempre tiene que haber un análisis atrás del análisis que hace la herramienta. Y ese es el valor agregado que se le da cuando una persona justamente lee esos reportes y tiene algo para decir al respecto. Bien, a ver. Bueno, lamentablemente no podemos responder todas las preguntas porque ya estamos 5 minutos pasados, así que, bueno, nos vamos a estar contactando y cualquier cosa nos ponemos en contacto por correo electrónico. De nuevo agradecerles a todos y a todas y, bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias.